un honor que era esta unidad académica, iniciar su año académico con una clase magistral dictada por mí, ¿no es cierto? No me lo imaginé nunca. Y sobre este tema, yo hace 47 años que hago clases en la Universidad Católica de Santiago, en el Campus Oriente. He tratado diversos temas en mis cursos, he abordado diversas disciplinas, pero en los últimos 15 años me he centrado en la cultura popular chilena e indígena. Y confieso que el alumnado ha acusado el golpe. O sea, los cursos que han tenido más inscripción en mi carrera académica son los cursos que se refieren a la sabiduría tradicional chilena o el tema del pensamiento indígena. Eso es un dato interesante de la evolución de la mentalidad de la juventud chilena. Piensen ustedes que en estos 47 años yo he sido profesor antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura, y son tres versiones distintas. Yo preferiría la última. Yo he hecho encuestas entre mis alumnos a través de las pruebas escritas y les he pedido que la última página me la dediquen a mí, pero sobre el tema que ellos quieran, sobre la moral, la justicia, el amor, todo lo que sea, ¿no? lo que ellos quieran. Y con ese material yo he hecho un libro breve que le he puesto un título amoroso: Sabiduría y malestar juvenil. La palabra sabiduría antes se aplicaba a los ancianos solamente. Tal vez la evolución de la sociedad moderna permita que la palabra sabiduría también sea aplicable al joven. Pero apliqué a esa palabra, la asocié con otra: sabiduría y malestar juvenil. Ahora, ¿qué puedo decir yo de esta evolución desde antes de la dictadura, durante y después? Que después de la dictadura yo veo una toma de conciencia sobre los problemas o sobre también, si ustedes quieren, los valores fundamentales de la vida, ¿no? La justicia, el amor, el desarrollo interior de las personas, la dignidad de pertenecer a la especie humana. Todos esos valores han ido aumentando la preocupación de los alumnos y también ha ido aumentando la penetración de su conciencia en esos valores. Y esa es la razón, creo yo, de por qué estos cursos sobre sabiduría chilena de tradición oral o indígena han tenido el éxito. Son los cursos que más éxito han tenido en la universidad, ¿no? El profesor Carlos González ha sido un curso sobre folclore chileno en el campus San Joaquín. Se le matricularon 150 alumnos. Mi último curso sobre sabiduría chilena de tradición oral, yo tuve 87, pero tenía una lista de espera como de 30. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos saber quiénes somos, porque tal como vamos, no somos nadie. Con esta civilización puramente económica y tecnológica, ha desaparecido la identidad cultural de los pueblos.
Entonces busquemos nuestras raíces de nuevo. Yo siento que es eso. A veces conscientemente o a veces inconscientemente. Entonces yo escogí este tema para hoy. Sabiduría de nuestros pueblos originarios. Ahora yo suprimiría la palabra nuestros. La cosmovisión de los pueblos originarios de todo el mundo, en el fondo, que es la misma. Puede que cambie el color de la piel, el estilo de la cultura, la estética, la manera de expresarlo, pero todos expresan la misma sabiduría. ¿Y de dónde la sacan? De la naturaleza la sacan. Es la naturaleza la que les enseña a los Masái del África, a los Sioux de Estados Unidos, a los Mapuche, a los Aymara. Es la naturaleza misma que les enseña su sabiduría. Y esa sabiduría es secular, es la sabiduría que acumularon nuestros ancestros, que ha hecho la prueba del tiempo, y esos ancestros que han fundado nuestras comunidades tienen una tremenda gravitación de autoridad espiritual sobre nosotros. Entonces eso, esa sabiduría, ¿por qué es importante hoy de conocerla? Porque el hombre se ha separado peligrosamente del orden natural para crear otro orden, un orden artificial que ha caído en la desmesura. En esa desmesura está arrasando con todo, y algunos temen que hayamos llegado al punto de no retorno, de que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Recuerdo haber estado en la CEPAL de Santiago para escuchar al funcionario de Naciones Unidas encargado del medio ambiente, y cuando miró al público dijo: lamento que hayan venido tantos colegios de niños y adolescentes por lo que tengo que decir hoy, porque los puede inquietar mucho. Dijo muchas cosas, pero entre las que dijo lo siguiente: los océanos van a subir 6 metros y eso ya es absolutamente inevitable. Por tanto, hay un plan para la evacuación de Londres, de Miami, de Nueva York, de Valparaíso, donde sea. Todo va a quedar bajo el agua. Es una de las cosas que dijo. Bueno, el hombre se ha separado peligrosamente del orden natural. Es como que uno voy a darlo, como decir, importancia solamente al pensador en nosotros, y se haya separado de su cuerpo, al punto que su cuerpo se enferma. Claro, nosotros nos hemos separado de nuestra madre, en el fondo. Somos los huérfanos de la Terus Mater, y la estamos destruyendo de una manera horrenda. Bien, ¿cuáles son las bases de esa sabiduría ancestral, que es común, como les digo, a Mapuche, Aymara, Masái del África, las tribus indígenas que quedan todavía en China, ¿no? Que son itinerantes, o los Sioux de Estados Unidos? La antropología ha conceptualizado esa sabiduría originaria de los pueblos que han vivido insertos en el orden natural, ¿no? Primero, echemos una mirada a la manera como nosotros concebimos el mundo, desde la gran ciudad, ¿no? Desde la ciencia, desde la cultura ilustrada, desde el mito del progreso. ¿Cómo lo vemos? Vemos que existe el mundo fuera de nosotros, y por
tanto nosotros lo conocemos como lo otro, lo distinto, lo absolutamente distinto a nosotros. Ya, y ese conocimiento lo vamos desarrollando, lo vamos organizando hasta constituir una ciencia, una disciplina. Y esa ciencia genera una tecnología. Y ahora volvemos sobre el objeto observado para transformarlo. Creo que hay detrás de eso una distinción tajante entre el sujeto y el objeto. O sea, yo no soy el objeto. O sea, yo dijera que yo soy la montaña, estaría loco. Yo no soy el objeto. El objeto está ahí, fuera de mí, y yo puedo actuar sobre él. Esa es una forma de pensamiento de las ciudades, de las sociedades dominadoras. Yo conozco para adquirir dominio sobre las cosas. Y ese es el vicio que nos viene desde lo griego. A los griegos debemos esa manera de pensar. No es una manera de pensar integradora con la madre naturaleza, sino al revés. La discriminamos como diferente, actuamos sobre ella para sacar provecho, al punto de que ya perdemos la sensibilidad de apreciar su belleza, su esplendor, su grandeza. Y así acuñamos el feo concepto de recursos naturales. O sea, la naturaleza son recursos naturales, una reserva de materia y energía útil que nosotros podemos utilizar para acumular capital, para otros proyectos. Ya, eso es una de nuestras grandes caídas, pero hay peor que eso todavía. Miramos a los hombres y decimos, son recursos humanos, nada más. O sea, creo que hay detrás de esto, hay un gigantesco proyecto de constructor del mundo, pero de un mundo artificial, que necesita de la energía de la tierra y necesita de ti, pero no de tu persona con tus actitudes, tus sueños, tus intuiciones, tu capacidad de amar, ¿no es cierto? Eso no lo necesita el sistema. Te necesita a ti, por tu rendimiento, nada más. No importa quién seas, tú. Esos son los recursos humanos. Ya, ese es el diagnóstico que antropólogos modernos dan sobre el estado actual del mundo. Cuando se dice que, por ejemplo, que la finalidad de las universidades, la meta de las universidades es contribuir al progreso, contribuir al desarrollo y al crecimiento del país. Eso decimos. Y suena bien, aparentemente suena bien, pero lo grave es que en la palabra país no estamos nosotros, no estamos incluidos nosotros. ¿Qué es lo que crece en el fondo? Crecen los emprendimientos industriales. Eso es lo que crece. Crece la capitalización. Los grandes los parámetros para el crecimiento económico del país son el consumo, la inversión y la producción. Ahí nosotros somos nada más que el elemento derivado. Lo importante es que la inversión extranjera entre en el país. Y si le ponemos muchas dificultades, esa inversión extranjera se va a otro país. Por eso que entre los intereses de la comunidad y los intereses de la empresa, los gobiernos
sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, da lo mismo, diría yo. Siempre le darán la razón a la empresa y no a nosotros. Entonces la palabra país no vamos nosotros, la palabra país. Igual nación, no es igual nación, la nación somos nosotros. Casi somos víctimas de ese sistema, somos víctimas. Las desigualdades que hay en Chile son escandalosas, son de las peores del mundo. Aquí hay 1.700 personas que ganan más de 1.000 millones de pesos al mes y la torta no alcanza para todos. Y la pobreza es lo natural y la pobreza es lo normal. Entonces, ¿qué nos puede enseñar los pueblos originarios? Los pueblos originarios. ¿Qué nos pueden contra este horror, contra esta máquina que arrasa con todo, hasta poner en riesgo la supervivencia de nuestra especie? ¿Qué nos pueden enseñar los pueblos originarios? Se los voy a leer los puntos de corrido, digamos, ahí uno con uno. Pues, concepto de movimiento universal permanente, la realidad como mutación constante, el concepto de sentido, el concepto de dialéctica universal, la estructura binaria del acontecer, concepto de vida universal, concepto de unidad del ser, concepto de sacralidad o presencia de un mundo invisible, del cual el mundo visible es su expresión, concepto de comunidad, concepto de historia sagrada, discernimiento por analogía. Ahí estarían los puntos básicos de esta sabiduría de los pueblos originarios del mundo entero, que es la misma en todas partes. Veamos la primera. Bueno, previo. El hombre, el indígena, no puede hacer ese acto mecánico de conseguir que el mundo está fuera de él y actuar sobre las cosas para obtener un provecho. No puedo concebir el mundo de esa manera. ¿Por qué? Porque él se siente parte del todo, él está inserto en el todo. Así como hay montañas, ríos y bosques, hay hombres también. Entonces no pueden mirar eso como lo otro. Yo voy implicado en todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, claro que no está tan loco como para decir yo soy la montaña, pero está consciente que él y la montaña pertenecen a un mismo sistema. De eso sí que está consciente, de una misma, ¿cómo se dice? Ecosistema. Pertenecemos a un mismo ecosistema. De tal manera que si yo le causo daño a la naturaleza, me lo causo a mí mismo. Eso no porque haya intelectuales que se los haya enseñado, sino que nacieron insertos en esa manera de concebir el mundo. ¿Ya? Existe un mundo trascendente, invisible, energético, que está situado en el cielo, y existe un mundo material, visible, vivo, que está en la tierra. La energía viene del cielo. Ya, entonces, eso es como el fundamento del pensamiento de los pueblos originarios. Ahora esto es el concepto del movimiento universal. Él no puede abstraerse del devenir constante de las cosas. No puede extrapolarse del cambio permanente.
Entonces él concibe más que cosas, más que situaciones, él concibe aconteceres, registra más aconteceres que objetos. Eso está en la mentalidad indígena de cualquier pueblo. No aludir a un objeto aislado, sino a un objeto aconteciendo en relación a todo su entorno. Esa es la manera como ellos lo conciben. Entonces, por eso verbalizan todo. En los verbos las cosas están aconteciendo, no están fijas. Solo el pensamiento urbano generado en la poli griega antigua, pero extrapolar en el movimiento universal, las formas geométricas, por ejemplo. Bueno, y todos los conceptos, porque los conceptos son abstractos, son abstracciones que el hombre elabora en la vida sedentaria y en la jerarquización de la sociedad, donde las desigualdades son cada vez más grandes. Así se puede llegar que un Aristóteles, un Platón, que son aristócratas de sangre, por familia, se den el lujo de conceptualizarlo todo. Ya esto, movimiento universal. Ahora, ese movimiento, todo está en movimiento. Lo único fijo es el movimiento. El concepto de sentido. O sea, el movimiento tiene un sentido, y un sentido trascendente. Yo no puedo decir por qué existen los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, ¿cierto? Júpiter, Neptuno, perdón, Saturno, no sé qué sentido. Yo sé que debe tener un sentido, pero yo no lo alcanzo. Pero yo puedo conocer el sentido de mi vida y de la tuya, que vives conmigo, o que de mi amigo. Eso lo puedo saber. Entonces este movimiento en el cual yo estoy inserto tiene un sentido. El sentido de lo que ocurre en las galaxias, ni siquiera yo lo alcanzo a percibir. Pero el sentido de mi vida, a eso yo puedo llegar. O sea, yo nazco en una comunidad que tiene como base de su pensamiento de que el movimiento tiene un sentido, y ese sentido es trascendente. O sea, me lleva más allá de mis límites. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo podemos decirlo de una manera que echando mano a la psicología profunda de hoy? Podemos decirlo en pocas palabras así. El hombre nace con un tremendo potencial psíquico, del cual en su vida alcanza a usar solo el 1 o el 2%. El resto queda sin utilizar. Y tú te puedes morir sin saber qué. ¿Y dónde está ese potencial? Bueno, nos han educado para que no lo utilicemos. Porque si tú utilizaras todo tu potencial psíquico, te transformas en un hombre muy peligroso para la sociedad actual. O sea, que es demasiada conciencia de las cosas, ¿no es cierto? Si te desarrollas interiormente en forma muy vigorosa, te transformas en un enemigo de la sociedad actual. Amado a los sostenidos, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren por
lado los pacificadores, porque se han llamado hijos de Dios. A ese gallo había que crucificar. Claro, porque esa era una sociedad injusta, era el tiempo de Cristo, entre los ricos y los pobres. La alusión permanente de Jesús a los pobres y a los enfermos, que es lo que es la tremenda desigualdad que había entre ricos y pobres en esa sociedad. Claro, por eso, volvamos a lo que estaba diciendo. Todos, hasta los más tontos, nacen con un tremendo potencial psíquico. Y de repente hay una circunstancia en tu vida que te obliga a utilizar más allá de lo que tú creías ser. Y quedas tú de repente admirado de lo que hiciste. Y tú no te creías capaz de hacerlo. ¿Qué pasó ahí? Utilizaste unos 2% más, ¿no? de tu potencial psíquico. Entonces, definamos cuál es el sentido de la vida de un hombre, el desarrollo armónico y pleno de todo su potencial de nacimiento. Ese es el sentido de nuestra vida. ¿Y qué se opone al sentido? Tú lo construyes ese desarrollo. Por eso la explotación del hombre por el hombre lo que impide es eso. Yo te someto a servidumbre en forma muy elegante. Te ofrezco un sueldo más o menos. Te siento en un escritorio. Si me cuentan que tú te entretienes en conversaciones con tus compañeros de trabajo sobre la injusticia que hay en Chile, en diferencias de fortuna, te transforma en un personaje que incluso puede la empresa. Entonces, sobre eso, el Código del Trabajo de la época de Pinochet introdujo un artículo, el 121, por el cual la empresa puede poner fin a tu trabajo sin darte ninguna explicación. Solamente puede intervenir la empresa. Claro, lo que se opone a este desarrollo psíquico en forma armónica y plena es lo que no tiene sentido. Es lo que contradice el sentido. Ahora, si tú te desarrollas de forma armónica y plena de todo tu potencial, te transformas en una persona que irradia bien, irradia armonía, irradia paz, irradia conciencia. Pero ahí ese es el sentido de la vida. Con eso tú le puedes hacer el bien a otros. Pero si tú no te has desarrollado interiormente, no le puedes hacer el bien a los demás. Si no te conoces a ti mismo, si no tienes el dominio de ti mismo, no le puedes hacer el bien a los demás. En la comunidad gandhiana, el Mahatma Gandhi decía: las enseñanzas espirituales de mi comunidad están basadas en 3 pilares: el conocimiento de sí mismo, el dominio de sí mismo y el don de sí mismo a los demás. Pero vean ustedes que para llegar a eso habría que cumplir con los 2 anteriores. Si no te conoces a ti mismo, si no tienes el dominio de ti mismo, no le puedes dar a los demás lo que realmente necesitan. Vas a ser juguete de tus pasiones, de tus impulsos. Ahora, esto el indígena no lo puede explicar de esta manera, pero está plenamente consciente de eso. Plenamente consciente. En la antropología moderna, la más moderna, la de ¿cómo se llama? Este antropólogo norteamericano,
Morris Bergman. Ellos hacen una apología, curioso, de la sociedad del Paleolítico, que eran sociedades de recolectores, cazadores e itinerantes, no eran habitantes de un lugar. O sea, la vida para ellos era una permanente aventura. Lo que venía mañana era una permanente novedad, una vida muy entretenida. Muy entretenida. Pero ¿qué le exigía esto? La movilización completa de todo su potencial psíquico. Eso es lo que le exigía esa vida. Entonces se equivocan los que creen que el Cromañón de hace 30.000 años, 40.000 años, era un animal bruto que no sabía nada. Todo lo contrario. Tenía una sabiduría tremendamente completa de todo el entorno que le rodeaba. No a la manera de la ciencia, sino de un saber para vivir. Eso es lo importante. Ya, vamos al otro punto. El concepto de dialéctica universal. O sea, todos los pueblos originarios del mundo han visto que la manera más general, más amplia de clasificar todos los fenómenos, porque la diversidad de los fenómenos es tremenda. ¿Cómo te vas cómo tu razón va a penetrar en esa diversidad tan grande? Pero hay una clave que te permite entender la mecánica cósmica, y esa es de que todo lo que ocurre está basado en dos principios: un principio creativo fuerte y un principio receptivo suave. Los genitales humanos expresan simbólicamente eso. Uno es penetrante, el otro es receptivo. Y eso aplicado a todo el universo. Todo lo que acontece es o creativo o receptivo. Y existe una permanente interacción. Diría más aún que el movimiento universal solo se explica por la permanente interacción de los elementos activos, creativos, fuertes, y los elementos que tienen el carácter de receptivos, suaves. Ya, podríamos de ahí sacar una conclusión. El hombre es creativo, la mujer es receptiva. Sería una simplificación brutal. Tanto el hombre como la mujer, por tener dos hemisferios cerebrales, dos ojos, dos manos, dos pulmones, o un corazón dividido con un eje de aurícula, ventrículo, aurícula, todos tienen un aspecto de su psique que es creativa y también receptiva. Todos. Solo que en el hombre el énfasis está puesto en el principio creativo y en la mujer el énfasis está puesto en el principio receptivo. Si la mujer fuera puramente receptiva, no podría existir la señora Merkel, ¿no es cierto? Ni la señora May, ni la señora Bachelet, no podrían existir. Siempre todos los gobernantes habrían sido hombres. Entonces, existe una estructura de la psique en base a esta dialéctica. En este sentido, el hombre psíquicamente sano es aquel que tiene perfectamente equilibrado el aspecto creativo y el aspecto receptivo.
y la mujer también. La mujer perfectamente, psicológicamente sana, es la que tiene equilibrado su aspecto creativo y su aspecto receptivo. De ahí nace el antiguo mito del andrógino. El antiguo mito del andrógino es la creación de un ser la imaginación de un ser o divinidad que tiene los dos principios en sí mismo, que es tanto creativo como receptivo. E incluso, en las esculturas que han hecho el andrógino, él tiene los órganos genitales masculinos y femeninos y pechos de mujer y todo. Pero, aunque es un ser imaginario, tiene una cierta proyección en la realidad. Por ejemplo, los antiguos emperadores de China, ¿no? Los así llamados santos y sabios soberanos de la antigüedad, se han encontrado, aún se encuentran tumbas que son talladas en la roca, igual que en Egipto, al punto de ver murallas, y son monolíticos. Y ahí todavía quedan pinturas, frescos pintados en los muros, donde se ve, por ejemplo, al emperador Yao del 3000 a.C. Se lo ve con pecho de mujer, o otros con ubres de una hembra animal, como loba. ¿Qué están queriendo decir con esto? Que ellos eran padres y madres del pueblo. Eso es lo que están queriendo decir. Y al decir madres, porque es la madre la que alimenta al niño, ¿no es cierto?, con su leche. Al decir que un emperador es madre del pueblo, significa que alimenta a su pueblo. Ahora entienden ustedes por qué. Cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, tuvo que arrancar. ¿Por qué arrancó? Porque lo persiguieron para proclamarlo rey. ¿Por qué? Por la antigua concepción del soberano que alimenta a su pueblo. Para que vean usted que el mito del andrógeno, siendo una imaginación, tiene una cierta proyección en la realidad. Fíjense ustedes, cuando Jesús dice, quien me ve a mí ve al Padre, obviamente que es el Padre el que está hablando, pero cuando a sus discípulos los llama hijitos míos, o llora sobre Jerusalén y le dice, ¿cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina protege a sus pollos bajo sus alas? ¿Quién está hablando ahí? La madre está hablando. O sea, podemos decir que psíquicamente Jesús responde al mito del andrógino. Y espero que me entiendan bien, ¿no es cierto? No quiero decir que era homosexual, no. Estoy diciendo que respondía al mito del andrógeno. Ahora, todos responden al mito del andrógeno cuando tienen un gran poder espiritual. Al Buda joven lo han representado en ciertas esculturas con pecho como si fuera una muchacha. Por lo mismo. Entonces, el machi hombre, el machi wenchu, o la machi mujer también del pueblo mapuche, entonces, si tú los miras, ven, se nota la androginia en ellos. Todo machi hombre tiene aspectos como feminoides o delicadeza de una muchacha, porque en ellos se encarna como el mito del andrógeno. Y entender todo el acontecer mundial, todo el acontecer cósmico, desde el punto de vista de lo creativo y lo receptivo, es lo que permite adoptar la posición adecuada frente a cualquier eventualidad.
frente a cualquier eventualidad. Eso es parte de la estructura mental de los pueblos originarios. Ahora, el concepto de vida universal, sí, que todo está vivo, todos son formas de la vida, aún lo que no parece vivo, como una roca, tiene una cierta forma de vida, y de ahí se derivan fenómenos psicológicos. Por ejemplo, alguien puede decir: subí el cerro tal y yo sentí que la montaña me rechazaba. Y otros pueden decir todo lo contrario: yo sentí que la montaña me acogía. Y tú le preguntas a un mapuche y te va a decir: usted tiene que averiguar por qué la montaña lo rechaza. Es decir, él da por sentado que la montaña está viva y que en su magnetismo rechaza a ciertas personas y acoge a otras, ¿no es cierto? O ciertos árboles cuya sombra te resta energía o te da energía. Todo está vivo. ¿Y qué se deriva de ese concepto de que todo está vivo? El respeto. El respeto. La machi va a fabricar la vasija de su cuchún, pero antes le pide perdón al árbol porque lo va a cortar. O te pasan un vaso de mudai en un guillatún y el que va a tomar, ¿qué hace? Echa parte en la tierra, o sea, le devuelve a la madre tierra lo que la madre tierra le está dando. ¿Ya? El concepto de vida universal. Ahora, el concepto de unidad del ser, eso es muy importante. Todo es uno. No hay nada que esté aislado del contexto. Ahora, es misteriosa la interrelación de las criaturas, de los elementos. Es misteriosa, pero se la conoce más bien por intuición. Ellos intuyen. ¿Por qué? Porque yo formo parte de ese conjunto. Por eso yo sé que todo está interrelacionado. Y cualquier influencia que yo haga en algún aspecto de la realidad, en el fondo altero el todo. El concepto de unidad del ser. Ahora, del concepto de unidad del ser deriva el elemento más importante en la vida espiritual de los hombres, que es el amor, ¿no es cierto? El filósofo Arturo Schopenhauer, en su Ética, usa ese argumento y lo toma del hinduismo. Dice: el porqué de la caridad, del amor, de la cooperación, de la armonía entre los hombres, porque todo es uno. Bueno, eso que él, a lo cual llega por un razonamiento conceptual, el pueblo originario lo vive como una realidad de declaración, ¿no es cierto? Yo debo cooperar, o sea, operar todos juntos. Yo debo hacer eso y respetar y amar a mi prójimo como a mí mismo, porque todo es uno. O sea, yo soy tú. En alguna medida, yo soy tú. Y en otra medida, tú eres yo. No hay un abismo entre nosotros. Y esos no son conceptos, son categorías mentales del indígena. Ya. Ahora, el concepto de sacralidad, puesto que todo lo que se ve ha salido de lo que no se ve, que la forma suprema de eso, si es que existió, es el Big Bang, ¿no es cierto? En el Big Bang irrumpió
la manifestación del universo, pero en el vacío. O sea, tú puedes llegar a la conclusión que todo lo que se ve sale de lo que no se ve. Entonces ese es el mundo. Ese mundo lo llaman ellos trascendente, luminoso. La palabra luminoso viene de numen, que es el nombre que se le daban en Grecia a cada una de las divinidades del panteón de dioses griegos. Todos eran numen. Entonces viene la palabra castellana luminoso. Entonces de aquí deriva una actitud del indígena frente a las cosas que es muy original. Para él no hay cosas así libres de otros elementos, otras consideraciones, sino que hay cosas cuyo sentido se relaciona de alguna manera con el mundo luminoso. Eso. O bueno, eso sería lo principal, ¿no sé? Que lo que a mí me ocurre, que lo que yo observo, que lo que viene hacia mí, yo inmediatamente lo relaciono con el mundo luminoso y me pregunto, ¿qué sentido tiene esto que yo vi, esto que me han dicho, esto que yo presencié? ¿No es cierto? Eso es el sentido de sacralidad. Y la sacralidad se expresa. De alguna manera el hombre reacciona frente a este fenómeno de la sacralidad a través del ritual. El saber de ellos, esta sabiduría de los ancestros que se acumula en la memoria, no se escribe. Y los grandes sabios de la tribu son los que tienen mayor memoria y la conservan. Se actualiza en el ritual. El ritual lo hace efectivo el saber. El saber no queda solamente depositado en mi memoria, sino que el ritual lo actualiza. Y el ritual es una acción. Es una acción cargada de símbolos. Bueno, hay muchos tipos de rituales, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en los misterios griegos, que eran enormes rituales, el tiempo originario, cuando se estableció el mundo, o se creó en nuestro pueblo, o desde el cielo llegó el idioma griego, ¿no es cierto? Se le enseñó a los sabios que crearon nuestra nación. Lo importante ahí era abolición del tiempo. O sea, los que participaban en los misterios griegos revivían el pasado, ese pasado glorioso en que el cielo intervino sobre los hombres. Y en los guillatunes mapuches también hay aspectos también en que ellos como que vuelven al tiempo originario, como que se hizo abolición del tiempo. Se sitúan en ese origen luminoso. Piensen ustedes que la sola Eucaristía católica también hace lo mismo. En el momento que el sacerdote hace la consagración, ¿qué es lo que dice? No dice, este es su cuerpo, no, dice, este es mi cuerpo. O sea, es Jesús que está ahí diciendo lo mismo que dijo hace 2000 años. Ahí se hace abolición del tiempo también. Se hace abolición del tiempo y se entra en el tiempo sagrado de los orígenes. Eso es patente en los guillatunes. Ya, el concepto de comunidad, por tanto, deriva del concepto de unidad de todo. Entonces,
es un conglomerado humano en que todos están comprometidos en una obra común, a diferencia de la ciudad moderna donde nosotros vivimos. Estamos juntos, pero no somos comunidad. Y justamente en estos conglomerados de grandes masas es donde existe la soledad. Es una paradoja. Tanta gente, pero yo estoy solo. La soledad se da en esa dimensión. Cuando los pueblos dejan de ser pueblos. Es bien terrible lo que voy a decir, ¿no? Pero hay que enfrentar la verdad. Los pueblos tienen sabiduría, tienen tradiciones, los pueblos tienen virtud, tienen estilo, tienen creatividad. Cuando tú masificas los pueblos, los sacas de sus raíces, se transforman en masas, y las masas no tienen virtud, no tienen sabiduría. Ahora, alguien los ha masificado, no lo han hecho por su propia voluntad, alguien los masificó. La sociedad industrial los masificó. No necesitamos sus tradiciones, su virtud, su sabiduría, no la necesitamos, te necesitamos a ti, como una pieza de una máquina, ¿no sé? Mi hija menor fue a China de visita y ella pidió ver cómo trabajan las mujeres allá. Ella es muy feminista, ¿no? Y la llevaron a un galpón donde había 2.000 muchachas entre 15 y 25 años y trabajaban en montaje de aparatos electrónicos chicos y delicados. Entonces la mano de la mujer joven es mucho más delicada que la del hombre, ¿no? Entonces el tornillito, la pieza, la cobertura metálica, y se la pasa a la otra, ¿no? Entonces puedo hablar con una, preguntó al guía, sí, con la que usted quiera, con esa niña que está ahí. Entonces con el intérprete, ¿qué edad tienes? 18 años. ¿Cuántas horas trabajas? 10 horas. ¿Dónde vives? ¿Dónde duermes? En un cubículo. Y todas las mañanas una grúa me saca del cubículo, me sube a un autobús y nos traen para acá. Y tú pasas sentada aquí 10 horas, sí, 10 horas. Almorzamos, claro, de eso. ¿Y tu familia dónde está? A más de 1000 kilómetros de aquí. ¿Y cuándo los ves? Una vez al mes. Eso es la masa, no es pueblo. Eso ya no es pueblo, es masa. Entonces son víctimas del poder, en el fondo. Son víctimas del poder. Y pensar que la sociedad china, cuando tenía su propia cultura, era de una cultura tan rica, tan magnífica, con una artesanía tan maravillosa, casi inigualada en el mundo. Y ahora metiendo el tornillito nada más que en un audífono para un sordo como yo, ¿no? Eso nada más. ¿Ya? Entonces estamos juntos pero no somos comunidad. Aquí es al revés. Estamos juntos pero cooperamos. Esa es la palabra cooperamos. Cooperamos juntos hacia una finalidad común. Ustedes conocen al biólogo Humberto Maturana. Su madre, cuando era niña, en el altiplano se perdió. Se perdió en el altiplano boliviano y no la pudieron encontrar. Y la recogió una tribu. Y vivió varios años en la tribu. Al final la ubicaron, claro. Entonces Humberto le preguntó a su madre: ¿qué te enseñaron? ¿En qué consistió tu
permanencia en esa comunidad. Mira, me enseñaron algo muy importante. Me enseñaron a trabajar junto con otra gente en dirección a una finalidad común que beneficie a todos. Eso es lo que me enseñaron. Y eso es lo que pretenden las democracias modernas y no lo logran. No lo logran. De ahí que 9 millones de personas detentan toda la riqueza del mundo. Y somos 7.500 millones en el mundo. Solo 9 millones detentan toda la riqueza del mundo. Eso prueba que estamos juntos, pero no somos comunidad. Entonces el concepto de comunidad deriva de la unidad del ser. Ahora yo estoy haciendo el desglose de todo esto, pero ellos lo ven todo en un conjunto, sin necesidad de hacer desglose ni explicaciones, lo viven como una realidad, ¿no es cierto? El concepto de historia sagrada, que la historia del pasado, cuando se fundó nuestra lengua, por ejemplo, cuando se fundó nuestra comunidad, los abuelos de nuestra etnia, ¿ya? Ese momento es sagrado, está relacionado con los números, ahí actúan los poderes del cielo. Entonces es importante el refrán chileno criollo que dice: hay que sacar la historia de la memoria. ¿Por qué dice eso en principio este refrán criollo? Porque en la historia está también la vida de nuestros héroes, que son en principio como modelos a seguir. Yo no estoy tan seguro en Chile, por lo menos. Ahora yo diría Lautaro sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se dio la vida por defender lo propio. Sí. Pelantaro, Caupolicán, Calficurra en el siglo XIX, ellos dieron su vida por la defensa de lo propio, y ese es un ejemplo muy importante que nosotros podemos seguir. Los descendientes españoles no tienen tan claro eso, defienden el territorio, pero lo propio, cuando un mapuche te dice lo propio, te habla de toda su cultura entera, incluida la lengua. Eso hay que defenderlo. Y nuestra relación con la naturaleza, eso es sagrado. En una entrevista de televisión me preguntaron por qué de 3 siglos lavamos la frente combatiendo en el campo de honor. ¿Por qué eso? ¿Qué defendían? Si su cultura era modesta comparada con los quechuas, los nazcas, los mexicanos, entonces ellos no defendían edificios, nada, porque no los tenían. No defendían una artesanía que puede competir con los tejidos chinos en el mundo, pero su artesanía es muy respetable, es muy noble, pero es, si ustedes quieren, menor como valor estético con lo del Perú, ¿no es cierto? Pero ¿qué defendían? ¿Y por qué dieron la vida de esa manera? Y pelearon como leones porque los españoles no pasaran al Biobío. ¿Por qué? Entonces yo les dije, eso lo entendí cuando fui al parque con Guillío y vi el lago y vi al frente el bosque de Araucaria y después la cordillera nevada al fondo. Dije, esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Esto que estoy viendo es el paraíso. ¿Qué defendían? El paraíso. Eso es lo que defendían, una relación privilegiada del hombre con la naturaleza. Eso es lo que defendían.
Y es muy difícil que lo entienda el español invasor eso, o el que los exterminó en el fondo, porque ahí exterminaron casi a la mitad del pueblo mapuche, la así llamada pacificación de la Araucanía. Es muy difícil que entienda el chileno de hoy eso, que defendía en el paraíso una relación armónica del hombre con la madre tierra, eso defendía. Además deben saber ustedes que los quechuas llegaron hasta el Maule, no pasaron más abajo, pero quisieron seducir al pueblo mapuche e invitaron a una comisión de loncos a conocer el Cusco, y el Cusco es una cosa impresionante. Lo poco que queda te da una idea de lo que debió ser esa maravilla. A veces más delicado el trabajo de la piedra que las ciudades egipcias. Y volvieron después los loncos. ¿Y cuál fue su impresión? Que lo de ellos era superior. Esa es la impresión. Que sus rucas, sus guillatumes, su mapudungun, ¿no es cierto? Eso era muy superior a lo que le había mostrado. Es difícil entender eso con la mentalidad tradicional. Es difícil entenderlo, ¿verdad? El concepto de historia sagrada. Y no hay momento que se pierda ocasión en que se saca de la memoria la historia. Un loco le pide a otro, a través de Huerquene, su emisario, le pide que le preste 50 caballos, que los necesitan. Entonces el otro loco le manda un aviso que se los presta, pero que va a ir de visita a él a dejárselo con sus mocetones. Entonces ese día el lonco que midió los caballos prepara bien su ruca, echa la gallina, los gatos, los perros, limpia todo, se sienta en su banco con su mejor manta y pone otro banco al lado para que se siente su peñe que viene a visitarlo. Y entra el peñe, hay todo un sistema de reverencia, él va a entrar, se sienta a su lado y el dueño de casa, sin mirarlo, empieza así: al principio no había nada, solo habitaba un espíritu, y para no estar solo empezó a crear otros espíritus que pensaron a poblar los aires. Bueno, resumiendo, tomó un espíritu celestial, lo cubrió con un cuerpo y lo lanzó al cielo y cayó sobre la tierra. Después tomó otro espíritu, también lo cubrió con un cuerpo, pero no la lanzó de arriba, sino que suavemente la puso sobre la tierra, ¿no es cierto? Y le dijo: anda a buscar a tu compañero. Y ella, donde ponía su pie, crecía la hierba y los árboles, como si fuera una diosa de la vegetación, hasta que encontró a su compañero aturdido, ¿cierto?, por la caída, y lo despertó. Bueno, y ahí va aumentando todo el mito de la creación entero, cómo se crearon las montañas, el diluvio, hasta que van acercándose a la historia más moderna, y la batalla de Tucapel, tu tatarabuelo y mi tatarabuelo pelearon juntos
contra los españoles, y así. Y cuando termina la historia, y se van alternando los dos, eso es sacar la historia de la memoria. El visitante le dice, y aquí estoy pues, mi querido Peñi, para que me prestes 50 caballos. Y ahí termina la historia. Siempre se sacaba la historia de la memoria para tener estos ejemplos del pasado, donde estaban los grandes señores del pueblo. Y después el discernimiento por analogía, la ausencia de conceptualización, la ausencia de abstracciones. Los hebreos hablaban igual, no existía conceptualización. La Biblia entera está hecha del discernimiento por analogía. El reino de Dios es igual a una mujer que pone un ingrediente, 3 medidas de harina, hasta que se contamina toda la masa. O el reino de Dios es igual a una semilla de mostaza, que es la más pequeña, que después se transforma en un árbol donde vienen los pájaros a cantar. Es el lenguaje de Jesucristo, igual que los mapuches. Eso es el discernimiento por analogía. Tú hablas por analogía. No existe el concepto abstracto. Y ahí tendríamos ya completado los principales, hay más, claro, los principales puntos de la estructura mental de los pueblos originarios. Ahora, ¿qué utilidad tiene para nosotros esto? Consultemos a los grandes psicólogos. ¿Qué dice Carl Gustav Jung, que experimentó con los indígenas de Estados Unidos? Dijo que era absolutamente vital que nosotros volviéramos a entender a esta gente que vive inserta en el orden natural y que tiene ese tipo de sabiduría. Es importante que nos acerquemos a esta estructura mental, porque si no, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es como decir, es Tánatos que está manejando el alma del hombre. Tánatos significa en griego la tendencia a la muerte. Es eso lo que está manejando el alma de los poderosos en este momento. Ahora, como los poderosos no tienen nada que ver con la sabiduría, no se conocen a sí mismos, por tanto no se dan cuenta que hay una tendencia a la muerte que les está haciendo tomar decisiones. Por ejemplo, el señor Bolsonaro llega al poder y lo primero que dice es que va a abrir la selva amazónica para su explotación comercial. Eso es suicida. No le pertenece a él, aunque esté en Brasil, eso le pertenece al mundo entero, esa selva, porque es el único pulmón que tenemos para la purificación de la atmósfera, que absorbe el CO2, ¿no es cierto? Sobre todo el CO2. Es Tánatos que está manejando. Ellos no tienen cómo darse cuenta porque nunca se han enfrentado a sí mismos, siempre se han proyectado. Apliquemos la sabiduría mapuche para esto, esta dialéctica de lo creativo y lo receptivo. Ellos son proyectivos, proyectan al exterior, nunca se han mirado a sí mismos, nunca han recibido un buen consejo humildemente de alguien, esa no es su actitud. Ellos están comisionados para destruir el mundo, ¿está claro? Es tremendo tener que decirlo así. Y casi todos están contagiados con lo mismo. Piensen ustedes que se dice que Santiago puede quedar sin agua y hay en este momento empresas interviniendo los pocos glaciales que nos quedan frente a Santiago, ¿no?
eso es tánatos. Esa es la muerte, ¿no es cierto? Hace poco conversé con la dirigente del centro de alumnos de teatro y le dije, voy a terminar con una proposición. Escucha bien, y lo hemos practicado en el campus oriente de la Universidad Católica. Consiste en esto: ya que en 1800 ciudades del mundo la juventud salió a las calles para protestar por el cambio climático, porque las verdaderas medidas que pudieran hacerle frente no se toman. Las cumbres ambientales son casi puramente teóricas, en el fondo. Entonces, no basta con salir a la calle y gritar en los carteles. Sigamos la sabiduría indígena. El saber se hace efectivo a través del ritual. Agreguemos entonces el ritual. ¿Y cuál fue el ritual que hemos hecho como 5 o 6 veces en el campus oriente de la Universidad Católica? Y hemos obtenido todo lo que queríamos a través del ritual. Es la lectura comunitaria de los 2 grandes poemas épicos de Pablo Neruda que encabezan el canto general: La lámpara en la tierra y Alturas de Machu Picchu. Se hizo un libreto en que la recitación se hace de forma responsorial, o sea, hay un recitante y la comunidad le responde, y así, porque si se le entrega a toda la comunidad se produce un desorden rítmico. Cambia habiendo un recitante, eso permanentemente controla el ritmo, y que sea una mujer recitante, porque lo que necesitamos es recuperar las virtudes maternas. Con las virtudes paternas estamos hasta aquí, ya estamos destruyendo el mundo. Se necesita reeditar las virtudes maternas para ponerlas al lado y lograr el equilibrio. Allá en Santiago, ella era Carolina Cruzat, egresada de teatro, que nació, lo hacía muy bien. Recitaba con un énfasis tremendo, era como la guacolda, así, la que hablaba. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. La comunidad se emocionaba tanto que muchas alumnas no podían leer porque yo hablaba a mares. La emoción, la belleza de esa poesía, ¿no? Y esto se hace por bloques, y los bloques se separan con música y danza mapuche y aymara, o sea, andina, y se produce un campo magnético, un campo energético increíble. Bueno, de pronto la emoción de que muchas personas no pueden seguir leyendo porque lloran. Y al final, esto cuando termina, se despliega una energía y todos empiezan a bailar. Y no hay cómo pararlo, esto es una cosa tremenda. Me habían dado permiso hasta las 14 horas y la fiesta terminó a las 10 de la noche. Empezaron a llegar conjuntos de otras partes que ni siquiera estaban invitados. Entonces hubo que poner un estrado con un equipo de sonido del campus. Llegaron del pedagógico, llegaron de la Universidad de Chile, que supieron que esto se estaba haciendo. Y bueno, yo le ofrecía mandarle el libreto, a ver si ustedes se atreven a hacerlo. Yo se lo pasé a la FEUC en Santiago, pero hasta ahora no me han respondido. Llevamos casi un mes y no me responden nada. La idea es la siguiente: que esto se haga conscientes
del poder del rito, porque un mapuche trataba de explicármelo, todos juntos, pensando en lo mismo, con la emoción, con el sentimiento potente de que eso tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Y ocurría. Pero esa es la fuerza. Ya, la última que hicimos asistieron 500 personas, ¿no? Y a los 3 meses, ¿para qué lo hacíamos? Para salvar el Campus Oriente de ser enajenado. Para mí es el mejor campus que tiene la Universidad Católica de Santiago. Y a los 3 meses, el rector Sánchez dice: no se va a enajenar el Campus Oriente, se va a repoblar y se va a remodelar y transformar en un gran centro cultural para toda la comuna, ¿no? A mí no me extrañó, ¿no? Yo sabía que se iba a producir un efecto, pero la idea es que no se meta ningún elemento político en ese instante, sea únicamente el rito y la fe y la emoción. La emoción es muy importante. La idea es que en un solo día y a la misma hora lo hagan todas las universidades de Chile. Ese sería el ideal. Y podemos disponer del tiempo suficiente hasta el mes de septiembre u octubre o noviembre, da lo mismo, pero que coincida con la primavera. Esa es la idea, ¿no es cierto? Hay canales de conexión en que se puede organizar una cosa así, ¿no? Bueno, con esto termino. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, don Gastón. Dado el tiempo, podíamos proponer un par de preguntas de parte de los estudiantes, si lo desean. O público en general, por supuesto. Hola. Te voy a decir eso porque parece que no se escucha. No. Están grabando. Ahí sí. Muchas gracias por todo lo relatado. Y en verdad es una pregunta que me acerca ahora más al final, cuando nombras a Pablo Neruda, que como persona de esta generación me causa una distancia escuchar su nombre al tener en conciencia que tiene un relato de una posible violación. Entonces yo me pregunto cuál podría ser su relación o su pensamiento en torno a la obra de arte y la separación con el autor, entendiendo que se propone Pablo Neruda en un contexto feminista. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿O qué nos podría decir? Eso. ¿Podrías repetir la última pregunta, por favor, para que don Gastón pueda escucharlo Sí, bien y con sí. claridad y lentito? ¿Cómo abordar la poesía de Pablo Neruda, comprendiendo que él tiene una poesía de abuso sexual, de violación?
Mira, yo fui informado, ¿no? Que las alumnas del liceo de España se rebelaron contra Pablo Neruda porque era lectura obligada por ser un gran poeta de la lengua española, ¿no es cierto? Y obligaron a los directores de los colegios a sacar el libro como lectura obligada. Y la razón es lo que tú me dijiste. Y eso coincidió con que yo escribí un libro que se llama La ciudad amarga, que es sobre la poesía juvenil de Pablo Neruda. Y yo también hice anotar lo mismo, pero yo no sabía lo que había pasado en España, lo supe después. Yo también dije, ¿qué clase de amor es este? Él utiliza a las mujeres y las bota cuando ya le sirvieron para buscar otras. Fíjate, amo el amor de los marineros que besan y se van. Pucha, qué fácil. O amor que quiere terminar de amar para seguir amando. Pucha, qué fácil. O me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero ¿qué va a decir la pobre? Pues si él se lo habla todo, ¿no es cierto? Entonces yo había observado eso, que la poesía de amor de Neruda es una violación permanente, que es un toro que en el fondo está violando a una mujer que es su víctima. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, eso no le quita su mérito literario, ¿sí? Eso sí. Pero yo no la refocilo con una literatura como esa. En cambio, pues una maravilla. Alturas de Machu Picchu o La lámpara en la tierra, donde ya el tema no es ese, ¿no es cierto? Es la tierra, son los pueblos. ¿Contestado? Sí. Una última pregunta. Sí. ¿O quedamos hasta acá? Okay. Bien. Don Gastón, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Perdón. Perdón. No se ve de acá. Ya. Un poquito más fuerte, por favor. Ya. Ahora sí. Mi pregunta es que ¿en qué aspecto los pueblos originarios, en específico el pueblo mapuche, queda como un poco deficiente en... Quédate, dame tiempo porque no sé hacer esta traducción. Repite la pregunta y dame espacio, por favor. De nuevo. Gracias. ¿En qué aspectos el pueblo mapuche queda deficiente en cuanto a perspectiva feminista? Entendiendo que igual... Sí. Como, ¿qué cosa? Porque creo que ningún pueblo tiene como elementos únicamente positivos. Si bien rescato muchas cosas de la cultura mapuche, pero ¿qué aspectos considera como un elemento a construir o deconstruir del pueblo originario mapuche? Gracias. Mira, hay muchos aspectos de la cultura mapuche en que la mujer está muy bien valorada. Por ejemplo, hay una antología de epigramas, si se les puede llamar así, ¿no? Recogido de boca de los loncos antiguos. Y hay uno que dice, la mujer debe ser llevada a lo más alto, por ejemplo. El mismo mito de la creación del hombre y la mujer. Él está aturdido en el suelo y no se puede levantar. Ella lo despierta. Entonces, de ahí se deduce la misión de la mujer. No es disminuir al hombre, al revés. El hombre, la mujer despierta al hombre. Y eso lo empieza a hacer
desde que es niño. La madre va a despertar en la mañana a su hijo, que tiene 7 u 8 años, y que duerme un poco más, ¿no es cierto? Y se acerca a él, lo toca y le dice, Chepelaitum Pichikona, significa despierta, pequeño guerrero, eso significa. Pero siempre la idea de que la mujer está ahí para despertar al hombre. O sea, el hombre es absolutamente incompleto sin la mujer. La mujer lo despierta. ¿Qué despierta? Despierta lo mejor que tiene dentro. Esa es la idea. Ahora piensan ustedes, tremenda autoridad que tiene la machi. Si tú haces un censo de cuántos machi hay en el pueblo mapuche, te vas a encontrar que el 99% son mujeres. Hay muy pocos machi huenchu, muy pocos. Por ejemplo, también este detalle, y que no es único, ¿no? El más importante cacique del siglo XIX, Calcio Cura, que batalló mucho, batalló en Chile, batalló en Argentina, porque era general en jefe de los ejércitos mapuches de Chile y Argentina. Él llevaba a sus esposas al campo de batalla. ¿Para qué? Para que le dieran consejos. ¿Y en qué se basa eso? Porque la mujer no tiene conocimiento de estrategia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué les pedía consejo durante la batalla? Porque ellas tienen una intuición que el hombre no tiene. Y él lo reconocía, siendo él el general en jefe de las fuerzas militares mapuches de Chile y Argentina. Por eso llevaba a sus mujeres para que le dieran consejo. Jamás Napoleón hizo eso, ¿no es cierto? A la pobre Josefina nunca la tuvo en un rincón. Mijita, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Nada. Era puro macho, ¿no es cierto? Macho bruto. Entonces hay una consideración y de la relación sexual hay un tremendo respeto. Da la impresión de que ellos, no sé si los de ahora, pero los antiguos, conocían todas las maneras que aparecen en los tratados de amor de los pueblos orientales antiguos. Conocen eso. Por ejemplo, los que han tenido harem, como Salomón, ¿no es cierto?, que tenía 600 esposas y 300 concubinas. Entonces se pregunta qué diablo hacía con ellas, ¿no es cierto? Pero da la impresión que son esa clase de hombres. Son muy dotados para la vida erótica, pero tienen una técnica. Y la técnica consiste en retener el semen. No pierden el semen en el acto sexual. Da la impresión de que muchos caciques tenían conocían esa técnica yógica en el fondo, que es que a través del control de la respiración que se obtiene ese resultado. Pero un control de la respiración de tipo yógico, no del deportista que respira después de jugar su pichanga de fútbol. No. Da la impresión de que ellos tenían un conocimiento muy profundo de la unión sexual del hombre y la mujer, y con un tremendo respeto por lo femenino. No sé si con eso te di una respuesta. Bien. Don Gastón, reiteramos las gracias por estar acá, por visitarnos, por sus reflexiones, y muchas gracias también a todas y todos ustedes por estar aquí hoy. Y bueno, bienvenido cuando quiera venir a la Escuela de Teatro Don Gastón, y lo despedimos con un gran aplauso.